Hoy vengo a presentarles el primer módulo de este curso virtual de Derechos Animales, en el que la idea es trabajar un poco la autonomía del área de los derechos animales, no tanto como un ejercicio de ego académico, sino más bien lo que nos interesa es que de arranque vayamos identificando ciertas particularidades que tiene el área, ciertas especificidades en sus planteos y en sus terminologías, que nos van a acompañar también a lo largo del curso, y por eso me parece que puede ser una buena oportunidad para ya ir afianzando ciertos conceptos y ciertos debates que, como digo, igual se van a ir desarrollando más adelante. Para eso elegimos dos textos bastante breves que me parece que tratan dos cuestiones puntuales que son importantes a la hora de definir a los derechos animales. La primera de ellas tiene que ver directamente con el nombre de este curso. Se habrán dado cuenta que le pusimos de nombre curso de derechos animales, pero entre paréntesis está encerrado el plural de cada una de las palabras. Por lo tanto, si suprimimos lo que está dentro de los paréntesis, nos queda derecho animal, y si suprimimos los paréntesis, nos queda derechos animales. Esto, más que ser un juego de palabras, nos pareció que era una primera oportunidad para de arranque también ir abriendo el debate sobre distintos, o por lo menos los dos grandes posicionamientos que se puede hacer respecto al tema del derecho animal. ¿Por qué digo esto? A grandes rasgos podríamos entender que hablar de derecho animal implica situar al animal como el objeto de estudio, mientras que hablar de derechos animales lo sitúa en un carácter de sujeto de derecho, de la misma forma que se utiliza la terminología en los derechos humanos. Por supuesto que la cátedra tiene una postura definida, más allá de que, como hablamos de la mirada crítica, siempre vamos a tratar de instar al debate y a que cada cual exponga sus propios pareceres y su propia opinión. Esta postura que tiene la cátedra de subjetivación animal, la idea de entender a los animales como sujetos de derecho, también es compatible, por más de que en la práctica veamos que genera algunos inconvenientes. Nosotros creemos desde nuestra postura ideológica que es perfectamente compatible la idea de los derechos animales con la de derechos humanos. No creemos que los derechos animales tengan que significar un menoscabo de los tan difícilmente cumplibles derechos humanos. Para esto trajimos el primer texto de Jesús Mosterín, que es un filósofo español, que el texto es sobre derechos animales, pero el propio autor lo trabaja en paralelismo con los derechos humanos. Al igual que lo que pensamos nosotros, Mosterín lo que dice es que los derechos humanos y los derechos animales en realidad participan de la misma discusión, solo que a dos niveles distintos de generalidad, siendo el debate por los derechos animales un poco más amplio que de derechos humanos, pero que en esencia son el mismo debate. Esto es una postura interesante para abrir un poco el debate, por eso recomendamos el texto. Mosterín lo que hace es trazar un poco la evolución que ha tenido la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, y después entrecruzarlo con esa misma lucha a la hora del reconocimiento de los derechos animales. Si bien el autor es un defensor de la idea de los derechos animales, lo hace desde una postura no iusnaturalista, lo cual también tiene su grado de novedad, que también nos parece importante destacar para acercar el texto. Y bueno, lo que básicamente va a sostener Mosterín es que no existen los derechos naturales, por lo tanto no importa frenarnos en esas discusiones. Lo que sí reconoce el autor es la utilidad histórica que han tenido el discurso de los derechos, por lo cual lo reconoce en ese sentido como legítimo a la idea de derecho natural. El otro texto que elegimos es de una pareja canadiense, son Donaldson y Kymlicka. Es un texto, un extracto que sacamos del libro Zoópolis,
un libro que en lo que tiene que ver con la historia del movimiento animalista se puede decir que es reciente, es un libro de 2011 si no me equivoco, con lo cual ya ciertas discusiones, ciertos debates ya han sido sondeados un poco y lo que intentan estos autores es dar un paso adelante en lo que ellos reconocen como un punto muerto de la teoría de derecho animal. Si bien muchas de estas discusiones éticas las vamos a ver más adelante, lo que me interesa que presten atención en Zoópolis es la diferenciación que hacen los autores entre el derecho animal, los derechos animales y el derecho ambiental. Es otra de las particularidades que tiene un poco discutir esta autonomía del área de los derechos animales. Para ayudarlos un poco en la lectura, por las dudas, cuando vean que los autores hablan de las siglas DA, se refiere a derechos animales, y TDA, a la teoría de los derechos animales. Ya con esto lo vamos a ver un poco más adelante y más detenidamente, tampoco la idea es que se enrieden mucho ahí. Pero como les decía, sí me parece interesante que presten atención a la diferencia que trazan los autores entre el derecho animal y el derecho ambiental. Principalmente la diferencia que trazan en cuanto a sus debates y a sus problemas clave. Utilizan para el argumento de la diferenciación, que es la que sostienen ambos autores, un ejemplo bastante ilustrativo que tiene que ver con la geografía del norte del continente, sobre un ambiente en el que hay un desequilibrio con la población de ciervos que puede llegar a poner en riesgo otras especies no animales. Y bueno, y cómo a partir de ese ejemplo indicarían que sería correcto resolver quienes trabajan las posturas del derecho ambiental y lo distinto que es respecto a quienes tienen una postura animalista. La clave para entender la diferencia entre derecho ambiental y derecho animal tiene que ver con la individualidad, que es un poco lo que trabajan también en Zoópolis, Donaldson y Kymlicka. Esta individualidad es clave, principalmente en lo que tiene que ver con los debates éticos, porque mientras que en el derecho ambiental la visión es más global, más holística, el ambiente, la naturaleza y otras formas de entender lo que vamos a ver también a lo largo del curso, en sí se piensan generalmente, con salvedades también, pero se piensan como un todo, se piensan en su función más orgánica, mientras que las discusiones y los debates dentro del derecho animal tienen otro sesgo más individual. Lo que se piensa no es la especie animal, sino el animal concreto. El derecho animal, en la forma en la que se suele entenderlo la mayoría de la doctrina, no trata sobre especies animales, sino sobre animales individuos. Ahí vemos una de las principales diferencias entre el derecho ambiental y el derecho animal. No obstante, por supuesto, hay un montón de similitudes y son áreas bastante hermanas, por decirlo de una forma, no solamente porque sus desarrollos aceleraron en el último cuarto del siglo pasado, sino también porque en este matriz de entendimiento que tenemos como herederes de la modernidad, en el que vemos una binarización sociedad-naturaleza, humano-naturaleza, lógicamente todo lo que no es humano lo entendemos como naturaleza. Por eso a veces se entrecruzan un poco las áreas del derecho ambiental y el derecho animal. Pero repito que es importante que presten atención a los argumentos de Donaldson y Kymlicka, principalmente lo que tiene que ver con la individualidad, la intersubjetividad. Esa es la clave un poco para detectar la diferencia entre los postulados del derecho animal y el derecho ambiental. Como para aclarar y que sirva un poco el video introductorio, van a ver eso, lo que hablamos de las siglas en Zoópolis. Van a ver alguna terminología específica, por ejemplo, van a ver que se habla de sintientes o sintiencia. Eso también se va a desarrollar más adelante, pero básicamente es una de las grandes ideas y conceptos que tienen que ver con la defensa de los derechos animales, que es la particularidad que le reconocen los animalistas a los animales, que tiene que ver con la capacidad de sentir placer y dolor y experimentar otras subjetividades propias. Eso se suele denominar como sintiencia, también ya lo vamos a ver más adelante.
Y a eso también muy parecido van a referir los autores cuando lean que hablan de yoes. Cuando hablan de yoes, yo en plural, a lo que se están refiriendo Donaldson y Gimlica es a... básicamente ellos lo definen como seres con una experiencia subjetiva propia, no es una definición textual, pero la idea es esa, la individualidad subjetiva genera un yo y ese yo es el animal que debe ser respetado. Son algunos términos para que se vayan familiarizando, no es tampoco para ahondar tanto ahí. Me interesaría que se queden con la diferenciación en Zoopolis entre derecho animal y derecho ambiental, y con el texto de Mosterin, que retengan y trabajen y mastiquen un poco la idea de las similitudes entre los derechos humanos y los derechos animales. Por supuesto que esto, como anunciamos, siempre es un curso con mirada crítica, así que también fomentamos su propia mirada crítica. Todo lo que les parezca opinar es bienvenido, y todo esto es discutible, por eso también tratamos de plantearlo en términos no tan absolutos. Pero bueno, después también como bibliografía complementaria agregamos la Declaración de los Derechos de los Animales, que si bien como norma no tiene el efecto deseado, nos pareció interesante para ir leyéndolo en esta idea de ir familiarizándose con ciertos postulados y terminologías del área. Y también otro artículo que van a encontrar es uno que hice con Carolina Piazzi sobre el proteccionismo animal en Argentina en el siglo XIX, fue un poco el movimiento pionero. Esto es material complementario como para que enriquezcan la visión de cómo también la idea del animalismo y de la protección animal fue variando a lo largo del tiempo, y es un poco un retrato para ver cómo era el proteccionismo animal hace 140, 150 años en nuestro país, solo como bibliografía complementaria para quien quiera ampliar un poco. Así que bueno, con esas pautas los dejo con la bibliografía, espero que les haya servido, y cualquier duda, por supuesto, consulten a través de los medios disponibles. Así que esperamos que disfruten la lectura y bueno, nos vemos la próxima.